Bueno, buenos días. Pues estamos aquí para hacerte una entrevista acerca pues de tu campo en la psicología de la salud, o sea, tu desempeño sobre la psicología de la salud. Entonces, primero pues queremos que te presentes y nos cuentes algo sobre ti y tu carrera. Bueno, mi nombre es Denise del Rocío García. Yo soy psicóloga de acá de la Universidad Javeriana y tengo la maestría en psicología clínica también de la Javeriana y soy profesora acá desde el 2004. Y el campo de trabajo que tengo es la psicología clínica conductual y la psicología de la salud, que tienen una estrecha relación. Ya les voy a contar un poco. ¿Y dónde te especializaste? ¿En psicología La de la maestría, no, mi maestría es en psicología clínica de aquí de la Universidad Javeriana. Ok. Y me desempeño en ambos campos. ¿Qué es la psicología de la salud? Bueno, la psicología de la salud tenía acá una de mis definiciones que llevo a las clases. Usualmente como que doy un contexto en términos de por qué pensar en un psicólogo en un campo de la salud. Entonces empiezo usualmente en esas clases preguntándole a la gente sobre situaciones particulares en las que han estado enfermos, han tenido alguna persona en un proceso de alguna enfermedad crónica y analizando con los estudiantes el proceso que se vive allí y en qué evidencian ellos que sería bueno que estuviera un psicólogo en ese escenario. Y posteriormente culmino, luego de esos ejercicios pues de análisis, culmino con la presentación de la definición y pues hay varias. Entonces esta es como una de las más pues como consensuadas, y es que se ve la psicología de la salud como un campo de especialización de la psicología que tiene un interés particular en los problemas de salud. En relación con eso se preocupa por cómo prevenir problemas de salud, enfermedades, pero también por cómo trabajar con personas que ya tienen esos problemas de salud en temas de rehabilitación, no solo en términos de cómo hacer más efectivo que se dé un proceso de rehabilitación física de su salud, sino también del manejo psicológico de algunos efectos o aspectos emocionales que se ven afectados cuando se tiene una enfermedad o un proceso de salud. Eso por un lado. Entonces nos centramos en ese proceso de apoyo de la prevención, pero también del manejo de procesos de enfermedad. Y también, evidentemente, cuando se habla de promoción de la salud, pues el psicólogo tiene un papel muy importante en búsqueda de ese bienestar de las personas. Entonces no necesariamente siempre tiene que haber una enfermedad de por medio. Entonces la psicología de la salud es ese campo de especialización de la psicología que lleva todos los conocimientos que tiene la psicología, no solo la clínica, sino la educativa, la social, la psicología comunitaria, la organizacional, y lleva ese conocimiento de la psicología al campo de la salud y se pregunta por cómo apoyar los procesos de salud de las personas. Bueno, ¿en qué se diferencia este ámbito con la medicina y cuál es su relación con esta? Bueno, pues son muchas las profesiones que tienen que ver con o que tienen un interés puntual en apoyar los procesos de salud de los pacientes, y pues la medicina es una de las más importantes que están allí y que tienen un interés en esto. Entonces, en ese ámbito, pues nuestro trabajo se da de manera interdisciplinar con ellos. Entonces tenemos un objetivo común en términos del bienestar y la calidad de vida de personas que tienen procesos de enfermedad o con los cuales se está previniendo un proceso de enfermedad. Entonces, en relación con eso, desde nuestras disciplinas realizamos acciones particulares que nos encaminan hacia ese objetivo. Trabajamos en conjunto por un objetivo común. Entonces hay objetivos particulares que son diferentes, y entonces pues claramente lo que hace un cirujano en un contexto de salud es diferente de lo que hace un psicólogo, pero ambos trabajamos por el bienestar de un paciente. Les voy a poner un caso particular, y es un escenario donde trabaja ahorita el énfasis de psicología clínica, y es que trabajamos con pacientes con pacientes con obesidad mórbida que van a procesos de cirugía bariátrica para perder peso. En ese escenario trabajamos con diferentes personas como médicos cirujanos, médicos endocrinólogos, con nutricionistas, con psiquiatras y con enfermeras. Entonces todos, más el psicólogo, tenemos un objetivo común, y es el bienestar y la calidad de vida de ese paciente, y buscar que un tratamiento como una cirugía bariátrica resulte efectiva y le traiga beneficios en la calidad de vida de ese paciente. Pero cada uno lo hace desde su ramo. Entonces el cirujano hace la operación claramente, pero requiere que los demás también hagan un trabajo particular. El trabajo nuestro en ese escenario implica un trabajo interdisciplinario donde nuestra labor
está dada también en hacer procesos de evaluación psicológica previa a la cirugía, de reconocer qué factores de ese paciente y de su familia pueden ser unos factores que se conviertan en factores de riesgo para el proceso, como por ejemplo no tener una red de apoyo o tener una problemática como un trastorno alimenticio. Entonces, que no es un punto para decir entonces no va a cirugía, sino se debe trabajar en esto y manejarlo antes de ir a la cirugía, pero también para reconocer qué factores hay que pueden ser protectores, como la misma familia. Entonces se trabaja en ese escenario y se trabajan también aspectos como por ejemplo la regulación emocional de estos pacientes, porque entonces muchos de ellos, el tema del consumo alimenticio tiene que ver con una forma de regular emociones. Entonces, si se hace una cirugía, se está yendo al problema en términos del orgánico. Entonces, ¿qué pasaría luego si esa persona ya no puede regular sus emociones con la comida? Entonces necesita unas estrategias para que en verdad ese proceso sea efectivo. Se han visto casos en los que hay reganancia de peso luego de las cirugías, pese a que el estómago está reducido. Entonces claramente hay evidencia de que los aspectos psicológicos tienen un efecto importantísimo en todos estos procesos. Ese es un escenario donde trabajamos con personas que tienen un proceso de una enfermedad y trabajamos diferentes disciplinas en pro de la calidad de vida de ese paciente. Cada uno hace su labor, nos reunimos, analizamos los casos, identificamos que se ha trabajado desde cada uno de los escenarios, se toman decisiones en relación con los pacientes y con el proceso que llevan los pacientes, pero cada uno hace un proceso terapéutico desde su ramo. Entonces esa es una de las relaciones que tenemos con medicina en particular, pero con las otras áreas que te digo. Dependiendo del servicio en el que trabajemos en particular, pues tendremos una relación más estrecha con algunos profesionales que con otros. Ok, ya que hablabas de las terapias, ¿qué clases de terapias utiliza un psicólogo de la salud? Bueno, entonces digamos que cuando tú hablas de qué terapia, te tienes que remontar a algo previo y es identificar qué problemas hay. Entonces la terapia no se monta en el aire, la terapia es una respuesta a problemáticas particulares que se identifican. Entonces hay un trabajo importante que se hace desde la psicología clínica, lo vemos así, desde la psicología de la salud también, que nosotros podemos trabajar con grupos poblacionales, pero tenemos un interés particular en lo ideográfico, en fijarme en esta persona mediante una entrevista, mediante cuestionarios, pero teniéndola allí y identificar cuál es el problema. Yo no puedo partir en ese ejemplo que les daba de que todas estas personas requieren determinada terapia porque sí. Revisamos evidencia científica y nos damos cuenta que, por ejemplo, la terapia conductual tiene mucha evidencia en el trabajo con estos pacientes y entonces las guías de práctica incluyen mucha información al respecto y la sugieren, pero cuando nos sentamos en ese escenario, por ejemplo, de la clínica obesidad, efectivamente los estudiantes que rotan allí rotan estudiantes del énfasis, pero también rotan estudiantes de la maestría en psicología clínica de énfasis conductual. Entonces efectivamente en su formación pues tienen una mirada clínica, pero además de eso tienen una mirada particular, lo que no quiere decir que solamente se pueda trabajar desde conductual. Diferentes miradas clínicas pueden trabajar problemas de la salud desde su mirada con fundamento teórico y metodológico. ¿Nosotros qué hacemos? Trabajamos desde conductual e identificamos en ese paciente en particular si se presenta una problemática asociada al consumo de alimentación con aspectos psicológicos. Se encuentran problemas de ansiedad, de depresión, por ejemplo. En relación con ese caso, se definen objetivos terapéuticos y en ese escenario se puede trabajar desde el modelo conductual, por ejemplo, podrían trabajarse herramientas de terapia cognitivo-conductual o terapia de activación conductual, por ejemplo, terapia de aceptación y compromiso, que son algunos tipos de terapias que hacen parte de las terapias conductuales, que son las que trabajamos desde el enfoque conductual. Entonces ahí estoy resumiendo un poco también por qué esa mirada de psicología de la salud desde la clínica. Entonces, no todas las miradas en salud tienen un sesgo o un trabajo directo desde la clínica. Lo que trabajamos nosotros y que trabajamos en nivel hospitalario, lo trabajamos de esa manera. Pero hay otros escenarios donde se trabaja más, por ejemplo, en lo comunitario, con programas grupales, programas de prevención, programas de educación, de psicoeducación, donde no necesariamente se requiere la mirada clínica. Los ejemplos que les he dado sí la requieren. No, pues yo creo que esta la respondiste. ¿Qué cargos puede desempeñar el psicólogo de la salud? Bueno, pues digamos que el psicólogo de la salud puede trabajar en distintos escenarios, como les decía ahorita. Entonces, un escenario es el escenario hospitalario. Entonces, en ese escenario hospitalario, pues usualmente trabaja en uno de los servicios del hospital. Entonces, podría trabajar
en salud mental, pero también digamos que hay un trabajo particular con población que tiene problemas de salud, en particular enfermedades crónicas usualmente. Entonces, por ejemplo, en el Hospital San Ignacio, que es donde hacemos las prácticas que les he mencionado, hay psicólogo en la unidad de oncología, hay psicólogo en nefrología. Nosotros trabajamos en la clínica de obesidad, hay psicólogo en la unidad de infectología. Entonces, en los diferentes servicios se puede trabajar desde allí. Hemos tenido experiencia, por ejemplo, de trabajo con los pacientes de rehabilitación cardíaca, con pacientes de endocrinología con problemas de diabetes. Entonces, en términos, por ejemplo, de cambios o de adaptación en estilo de vida, buscando adherencia al tratamiento en estos pacientes. Entonces, digamos que en ese escenario hospitalario puede trabajar en diferentes servicios, en urgencias, por ejemplo, en la unidad de cuidados intensivos también. Entonces, en ese escenario. Pero también puede desempeñar otros tipos de cargo, es, por ejemplo, el trabajo comunitario. Podría ser parte de equipos del distrito en relación con estos programas que se hacen con la comunidad, en términos también de programas de prevención, por ejemplo. Entonces, desde prevención en temas de salud también, como por ejemplo las campañas que ustedes ven a veces para que los papás lleven a vacunar a los niños, para que las mujeres se hagan las citologías. Entonces digamos que todo el tema de prevención en general, desde comerciales, pero también los volantes y demás cosas de publicidad, se esperaría que haya un psicólogo mediando esto y buscando, identificando cómo lograr que en realidad esas campañas de prevención tengan el efecto que se quiere. Entonces digamos que está ese escenario, y también uno podría pensar cómo un psicólogo puede estar en escenarios de políticas públicas, más desde una mirada de salud pública. Entonces un psicólogo de la salud también tiene esa posibilidad de trabajo. Ya para finalizar, ¿cuál crees tú que sería como la cualidad esencial que tendría que tener un psicólogo de la salud? Pues digamos que no necesariamente un psicólogo de la salud, pienso que un psicólogo y en general una persona que decide tomar un trabajo debe querer, debe amar lo que hace, le debe gustar mucho, pero además de ese amor debe tener una capacidad de autoobservación y de revisar qué habilidades tiene en ese escenario de trabajo y cuáles le hacen falta y trabajar en ellas. Entonces uno puede adquirir las competencias que se requieren para determinado escenario, pero necesita una habilidad importante en términos de autoobservación para ver cómo me estoy desempeñando allí, qué es lo que me hace falta, qué efecto tiene lo que yo estoy haciendo, cómo puedo mejorar, pero también de leer el contexto. Entonces, ¿cuáles son las necesidades que hay en este hospital, que hay en estas personas, en este equipo? En la medida en que tú aprendes a leer el contexto, logras darte cuenta de si tú estás ayudando en verdad a resolver esas problemáticas y si tu rol es adecuado y lo estás cumpliendo en ese escenario. Entonces, pues creo que lo resumiría en eso, en que te guste lo que estás haciendo en ese escenario de salud, pero además creo que si lo resumiera en una cualidad o en una habilidad, diría que es leer el contexto en el que estás y reconocer necesidades de las que hay allí. Listo. Muchas gracias. Con gusto.